tuviste compasión, me guiaste a la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Vamos a volver a repetir la lectura que estamos llevando. Ya lo saben, Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 11 al 16. Vamos a leer Primera de Timoteo 6, 11, 16. Le pido que no se distraiga, que por favor esté atento. Estamos por leer la palabra del Señor, así que le pido atención a todos, que no se distraiga. Dice la palabra del Señor. Primera de Timoteo 6, 11, 16. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. No vamos a hacer repaso hoy, creo que ya tienen los sermones para ir leyendo, y brevemente en la introducción hemos visto en el sermón anterior, para los que han estado en las tres primeras virtudes nombradas en el versículo 11, que son las que tenemos que perseguir. Hoy vamos a ver las otras tres, de acuerdo a lo que yo le había prometido que íbamos a hablar, y vamos a ver un poco cómo se relacionan entre sí. ¿Está bien? Hoy nuestra exposición va a continuar en la lectura del versículo 11, la tercera parte que dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Y nuestros 4 puntos principales hoy van a ser, primeramente el amor, después la relación entre la fe y el amor, luego vamos a hablar sobre la paciencia y vamos a terminar hablando sobre la mansedumbre. Esos van a ser nuestros 4 puntos de hoy. Quédese tranquilo, en ese apunte que tienen hoy ustedes no van a encontrar lo que estamos viendo. Recuerden que ese apunte es de lo que vimos el domingo pasado. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? Y lo que veamos este domingo se lo voy a traer el domingo que viene. ¿Está bien? Para aquellos, les vuelvo a repetir y les vuelvo a pedir, como siempre, con toda la ternura, aquellos que les cuesta ir llevando lo que vamos hablando y buscando a la vez todos los versículos, les pido que no le haga, que me preste atención, porque todos los versículos que les voy a ir dando se encuentran toditos en el sermón que le voy a dar la semana que viene. ¿Está bien? Así que no se hagan problemas, si pueden ir buscando, algunos vamos a leer, algunos solamente los voy a nombrar, y después usted lo va a estudiar con tranquilidad todo. ¿Está bien? ¿Hacemos ese trato? Está bien. Vamos entonces a empezar. Dijimos entonces el primer punto que vamos a ver hoy es el amor. En griego la palabra que utiliza para amor es ágape. Bueno, siempre empezamos dando la definición de cada una de las virtudes. En este caso, este término ágape se utiliza generalmente en el Nuevo Testamento para definir 3 conceptos diferentes. El primero de los conceptos, cuando el Nuevo Testamento habla de ágape, es para describir la actitud de Dios en las 3 personas de la Trinidad y de Dios hacia la humanidad en general y hacia aquellos que creen en el Señor Jesucristo en particular. O sea, la primera manera en cuando encontrás hablando sobre ágape, sobre el amor, es la actitud de Dios en sí mismo al amarse en las 3 personas. O sea, cuando habla muchas veces sobre amor ágape, está hablando del amor que tiene el Padre hacia el Hijo
y también del Hijo hacia el Padre. En Juan 17:26, Juan 14:31 nos muestra cómo es la relación de amor que hay entre Padre e Hijo, entre Hijo y Padre, y obviamente también hay con el Espíritu Santo. Ellos se aman eternamente desde la eternidad y por la eternidad. Y también habla sobre la actitud que tiene Dios hacia las personas en general. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, ahí está hablando de la humanidad en general, de cómo ama a Él en general a las personas, pero también en Juan 14:21 encontramos el amor que Él tiene en particular con cada uno de sus escogidos. ¿Está bien? Entonces, esta es la primera definición que encontramos de amor, la actitud de amor de Dios hacia Él mismo, hacia la humanidad en general y hacia sus hijos en particular, aquellos que Él ha predestinado desde la eternidad a ser salvados por Él. ¿Está bien? La segunda definición que encontramos de amor en el Nuevo Testamento es para expresar la voluntad de Dios a sus hijos con respecto a la actitud que tienen que mostrarse mutuamente y hacia todos los hombres. San Juan capítulo 13, versículo 34 nos habla de cómo tenemos que amarnos nosotros, de que esta es la voluntad de Dios, de que nos amemos unos a otros. Fíjense, San Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Ven? Esa entonces es la voluntad revelada de Dios para nuestra vida. ¿Qué es? Que nos amemos unos a otros, los hermanos, pero también el amor general que cada uno de nosotros tiene que tener por las demás personas. Y hago esta aclaración porque hay muchos que dicen por ahí, bueno, tenemos que amar solamente a la iglesia o a sus escogidos y con el resto de las personas, bueno, no es necesario amar porque Dios no lo ama a las personas del mundo en general. Y no, esto no es así. En un sentido, Dios aborrece el pecado y al pecador porque Él ha transgredido, su ley ha sido rebelde, pero en otro sentido, mostrando la abundancia de la riqueza de su gracia, los ha amado. Por eso ha mandado a su Hijo en sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Así que lo que Él hace es lo que realmente nos pide a nosotros también, que nos amemos unos a otros con nuestros hermanos en la fe, pero que también amemos a las personas en general. Así nos muestra la palabra. Si vemos Mateo capítulo 5, versículo 43 y 47, el mismo Señor habla al respecto. Una palabra bien conocida, a veces algunos no quieren prestarle mucha atención, intenta darle vuelta, y acá el Señor es bien claro, dice, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan y os persiguen, para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Viene acá el amor general de Dios, que hace salir en su sol sobre malos y buenos, y que hace llover ¿sobre quién? Sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también así los publicanos? Y si saludad a vuestro hermano solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, lo que nos está diciendo acá el Señor es, así como el Padre ama en general a la humanidad, haciendo salir en su gracia común el sol sobre buenos y sobre malos, sobre escogidos y no escogidos, así ustedes también tienen que actuar amando a escogidos y no escogidos. Y aún más, mostrando amor sobre aquellos que realmente son vuestros enemigos, sobre aquellos que no son dignos de vuestro amor. Porque dice, si a ustedes aman a aquellos que los aman, ¿qué gracia tiene? ¿Qué recompensa van a tener? Así no hacen todas las personas. Pero cuando podés amar a aquel que es enemigo tuyo, que te hace la contra, entonces mostrá la misma actitud que muestra el Padre. ¿Está bien? Y la tercera definición que podemos dar cuando encontramos en el Nuevo Testamento la palabra amor, la palabra ágape, es para expresar la naturaleza esencial de Dios, o sea, uno de sus atributos inherentes, particulares de Él. ¿Está bien? Cuando la Biblia habla también de amor ágape, está hablando de un atributo esencial de Dios, y ahí lo encontrás rápidamente en 1 Juan 4:8. ¿Qué dice?
Dios es amor. O sea, su naturaleza inherente, perteneciente a Él mismo, es amor. Es su naturaleza, es parte de Él mismo. Él mismo se define como amor. ¿Está bien? Le pertenece a Él. Él es la fuente del amor ágape. Y si en nuestra vida puede haber de ese amor, no es algo que nosotros nos podemos jactar, porque es algo que recibimos del Señor por medio del Espíritu Santo que ha sido derramado en nosotros. Estas son las tres definiciones y términos que encontramos en el Nuevo Testamento con respecto al amor. Bueno, de las tres definiciones que dimos, ¿se acuerdan que dijimos? La actitud de Dios hacia sí mismo y hacia las personas, hacia sus escogidos, de la actitud de su voluntad revelada hacia nosotros, de cómo tenemos que amar, y la tercera definición que dijimos, la naturaleza esencial de Dios. Creo que de las tres, la que acá Pablo está utilizando en 1 Timoteo 6:11 es la segunda, sobre la voluntad que tiene Dios, nos reveló a nosotros de cómo nosotros tenemos que actuar y amar. ¿Está bien? La segunda definición es la más clara y la más concreta que tenemos que utilizar en este pasaje cuando Pablo está hablando de que debemos perseguir. ¿Cuál es entonces el amor que cada cristiano debe perseguir? Bueno, el Señor nos habla con bastante claridad cómo tiene que ser ese amor que cada uno de nosotros debe perseguir. Y lo encontramos en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31. Y esto me hizo acordar, Marco, Dios te bendiga, nuevamente bienvenido a que pueda visitar, que te sientas como en tu casa. Vamos a leer entonces Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces, el amor cristiano, el que debemos perseguir, tiene a Dios como su principal objeto y es asimismo un ejercicio básico en las relaciones que los creyentes tienen entre sí y con el resto de las personas. Vuelvo a repetir, el amor cristiano, el que debemos perseguir, tiene a Dios como su principal objeto y es asimismo un ejercicio básico en las relaciones que los creyentes tienen entre sí y con el resto de las personas. ¿Está bien? Fíjense, el Señor le preguntan ¿cuál es el principal mandamiento? Bueno, amarás a Dios con todo, con tu corazón, tu mente, tu fuerza, tus pensamientos, todo. Él es merecedor del principal objeto de tu amor. Y el segundo mandamiento es semejante: ama a tu prójimo como a ti mismo. De esto dependen todos los mandamientos. Todos los mandamientos están de una manera u otra interconectados y nos llevan a esto. De hecho, si mirás y haces un repaso de los 10 mandamientos, vas a encontrar del mandamiento 1 al 4 te habla de cómo se expresa el amor que tenés hacia Dios, y del mandamiento 5 al 10 vas a encontrar cómo es el mandamiento de amor hacia tu prójimo. El mandamiento 1 al 4 encontrás, no te harás imágenes delante de Él, honrarás a Dios, no dirás de Él, no hablarás de Él de una manera incorrecta. Y a partir del 5 empieza a nombrar: honra a tu padre y a tu madre, no robarás. ¿Ven cómo está relacionado? Del 1 al 4 habla sobre cómo es nuestra relación con Dios, y del 5, 6, 7, 8, 9, 10 habla de cómo es nuestra relación con el prójimo. Dice el diccionario Vana al respecto: el amor solo puede conocerse en base a las acciones que provoca. Repito, el diccionario Vana, si lo buscás, dice: el amor solo puede conocerse en base a las acciones que provoca. ¿Qué quiere decir esto? O sea, que mi amor hacia Dios se muestra en obediencia hacia sus mandamientos. Muchas personas dicen que aman a Dios. Muchas personas dicen que creen en Dios.
¿Cuántas personas hay que encontrar? ¿Cuántas personas que se llaman cristianos y dicen, yo amo a Dios? Bueno, el Señor daba una pauta de quién es aquel que realmente ama a Dios en San Juan capítulo 14, versículo 15. ¿Qué dice? Si me aman, guardad mi mandamiento. Simple. Si realmente decís que amás a Dios, entonces guardás su mandamiento, los ponés por obra, obedecés sus mandamientos. ¿Entienden? Es fácil. ¿Ven cómo se recorta? Y bueno, a ver, vos decís que amás a Dios, ¿obedecés sus mandamientos? Y a veces sí, a veces no. ¿Conocés su mandamiento? Y a veces sí, a veces no. Entonces, si no lo obedecés, entonces no lo amás. Es fácil. Jesús no anda con vuelta, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en el caso de nuestro prójimo, el amor que ha demostrado dirigido en el propósito de ¿qué? De buscar el bien de mi prójimo. Y evitando buscar su mal. En el caso entonces dije, con respecto hacia el amor que profeso hacia Dios es el obedecer sus mandamientos. Y con respecto al amor que siento por el prójimo es primeramente en buscar el bien de mi prójimo, fíjense Romanos 15:2, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, o sea, busquen lo bueno para su prójimo y eviten el mal sobre su prójimo. Ahí nomás en Romanos 13:8-10 dice, no debáis a nadie sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjense lo que hablamos, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Fíjense, lo que está haciendo Pablo acá es citar el decálogo, citar parte de los 10 mandamientos. Él dice, todos estos mandamientos se resumen en uno solo. ¿Cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, quiero cumplir lo que reconocemos como la segunda tabla, se le dice, la que empieza del mandamiento 5 al 10, y bueno, tenemos que amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En ese amor al prójimo, busco su bien y evito su mal. ¿Vamos bien hasta acá? Este es el tipo de amor que tengo que procurar. Y podemos mirar un ejemplo. ¿Y quién mejor que hablar con respecto al ejemplo que nos da el Señor Jesús? Fíjense cómo era el amor de Él hacia Dios, hacia el Padre. San Juan capítulo 14, versículo 31. Hoy lo leía este versículo y realmente, miren el ejemplo del Señor. San Juan capítulo 14, versículo 31 dice, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, como el Padre me mandó, así hago. ¿Ven? ¿Ven el amor real que había en él hacia su Padre? ¿En qué demostraba él el amor hacia Dios por sobre todas las cosas? Así como Él me manda a hacer, yo hago. Yo no busco hacer mi propia voluntad. Y no porque Él no es Dios, Él es Dios también. Es coigual con el Padre, pero no importa. Él se somete en humildad a Dios, al Padre, y dice, todo lo que el Padre me mandó a hacer, eso hago. Es como hablamos una vez, ¿se acuerdan? ¿El Señor podría haber hecho más milagros de los que hizo mientras estuvo en la tierra? Seguramente que sí. ¿Él podría haber dado de comer mucho más pobres? Seguramente que sí. ¿Él dio de comer a 5,000? ¿Podría haber dado de comer a 20,000 o a 50,000? Seguramente que sí. Pero, ¿por qué se limitó a hacer tanta cantidad de milagros? Porque Él no buscaba hacer su propia voluntad, sino hacer la voluntad de su Padre. En todo Él fue fiel y obediente a la voluntad de su Padre. Todo lo que hizo fue porque su Padre lo mandó a hacerse. No se apartó en ningún momento de hacer la voluntad de su Padre, aún Él siendo Dios y teniendo la misma autoridad que el Padre.
En esto muestra su amor. Y dice, voy a mostrarle el amor que tengo hacia mi Padre al mundo en que todo lo que Él me mandó a hacer, lo hago. Cuando Él está en la cruz y dice consumado es, ¿qué está diciendo? Padre, hasta acá ha llegado. Todo lo que me mandaste a hacer, eso hice. En consumado encontramos eso. ¿Ven el ejemplo del Señor? Pero también vemos el ejemplo del Señor amando a aquellos que no eran dignos de su amor. Un versículo, pero más que conocido, que cada vez que lo leemos algo pasa dentro de nosotros. Dice John Piper por ahí, dice, si la palabra de Dios cuando la lees no te hace vibrar, es porque no estás leyendo la palabra de Dios. Y esto es así. Fíjense, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amor hacia aquellos que no son dignos de su amor. El amor, en un sentido de Cristo hacia su Padre, estaba totalmente justificado. ¿Por qué? Porque ellos eran perfectos. El Padre era digno de su amor. Y el amor que el Padre tenía hacia su Hijo era merecido. ¿Por qué? Porque el Hijo era digno de su amor. En todo fueron uno con el otro perfecto en su relación. Por lo tanto, uno y el otro eran dignos de su amor. Pero su mayor muestra de amor es ¿qué? Es haber amado a personas que no fueron nunca dignas de su amor. Esa es una mayor muestra de amor. Porque en un sentido cuando Él le dice, cuando Jesús está diciendo, ¿se acuerda que leímos Mateo 5? Fíjense qué estaba diciendo. Si ustedes aman a aquellos que os aman, ¿qué recompensa tendréis? Eso lo podría estar diciendo Él mismo con respecto a su Padre. Si yo amo a aquel que es digno de mi amor, ¿qué recompensa tengo? Pero amen a sus enemigos. ¿Sabes una cosa? Cuando Cristo estaba diciendo eso, estaba hablando de nosotros mismos, de su relación de Él con nosotros. Él nos amó a nosotros. ¿Qué éramos nosotros si no sus enemigos? No éramos sus enemigos nosotros. No éramos sus enemigos. Pero aún así Él nos amó. Su Padre era digno de su amor. Y el Hijo era digno del amor del Padre. Pero Dios mostró su amor ¿en qué? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué más podemos agregar a esto? ¿Qué otra muestra de superabundante riqueza de gracia puede encontrar? En que personas que no eran dignas de su amor reciben amor en un padre sacrificando la vida de su hijo por personas que no eran dignas de su amor. Ahora bien, en conclusión a este punto podemos decir que si mi deseo es diariamente ir creciendo en obediencia a los mandamientos dados en la Biblia que nos revelan el carácter moral de Dios, debo buscar apasionadamente desarrollar mi amor por Él. Si mi deseo es decir, Señor, quiero agradarte, quiero obedecer tus mandamientos, necesito, Señor, cada día, quiero obedecerte, Señor, entonces tengo que desarrollar mi amor por Él. Y la pregunta que vos me podés hacer en esta tarde es, ¿y cómo desarrollo ese amor por Él? Si necesito realmente amarlo más, para obedecerlo más, ¿cómo hago para que ese amor crezca dentro de mí? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago, Sergio? ¿Cómo hago para amar realmente a Dios de una manera tal que me lleve a obedecerlo en todo?
Bueno, la respuesta no es muy complicada, es bastante fácil. Desarrollando cada día un conocimiento de cómo es Él. Yo no puedo amar profundamente a quien no conozco profundamente. Te lo vuelvo a repetir, no es un juego de palabras. Yo no puedo amar profundamente, y por lo tanto no lo puedo obedecer, a quien no conozco profundamente. Te voy a dar un ejemplo, para que puedas entender. Mi esposa es una persona maravillosa, es preciosa, es extremadamente buena. Ahora bien, ¿cómo puedo saber qué tan maravillosa es si no paso tiempo con ella? Si no la conozco, si no veo sus actitudes. Yo puedo decir, es muy maravillosa, pero ¿cuánto la conozco? No pasamos un ratito de vez en cuando. No, para yo saber y realmente definir si ella es buena, necesito estar tiempo, necesito ver sus actitudes, necesito ver lo que me dice, necesito ver lo que hace por mí, necesito ver cómo es ella profundamente para entonces decir, realmente ahora la amo profundamente. ¿Por qué? Porque es un ser maravilloso. Bueno, ¿cómo podés amar a Dios profundamente si no conoces? Él es un ser maravilloso, sí, la Biblia dice que es perfecto, que es el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero, qué sé yo si esto es verdad si no lo conozco profundamente, si no quiero pasar tiempo con Él, si no lo busco en oración, si no lo busco cada día en su palabra. ¿Cómo vas a saber lo que Él es? ¿Qué pensás? ¿Que va a bajar el ángel Gabriel a decirte, mirá que mi Señor es maravilloso? ¡No! La revelación perfecta y profunda está en su palabra y en una búsqueda cada día sin cesar de Él. Si no lo conoces, nunca lo vas a amar. ¡Nunca! Si no te esforzás día a día para saber cómo es Él, qué atributos tiene, qué tan maravilloso es Él como persona, entonces nunca lo vas a amar y por lo tanto nunca lo vas a obedecer. Imposible. No hay otra forma. No hay revelaciones de grandes hombres. Está todo acá contenido en su palabra y una búsqueda sin cesar de sus atributos. Hay personas que creen que pueden amar a Dios orando de vez en cuando, o leyendo la palabra, o exponiendo ante su palabra de vez en cuando. ¿Cómo vas a conocer así a Dios? ¿Cómo lo vas a amar? Imposible. Imposible. ¿Te das cuenta que ingenuos que somos a veces? Te doy un ejemplo. ¿Cómo puedo amar a mi esposa si no la conozco? Y bueno, ¿cómo puedo amarlo a él si no lo conozco? A veces nos esforzamos tanto por hacer tantas cosas para Dios y no está mal. Pero nos olvidamos de lo más importante, que es pasar tiempo con Él. No está dentro de lo que iba a hablar, pero empiezo a pensar en Marta y María. ¿Se acuerdan? Martita estaba afanada por servirle a Dios. Dios estaba en su casa, ella quería servirle. Y no estaba mal lo que hacía. Pero ¿saben cuál es el problema que cometía Martita? Que se olvidaba de estar a los pies de Cristo para conocerle más. Cristo estaba hablando, pero ella estaba tan ocupada en los quehaceres que no podía escuchar lo que Dios quería decirle. Y cuando no podemos escuchar lo que Dios tiene para decirle, no podemos saber cuál es su voluntad. Y nos plantamos. Miren, esta mujer tan poco conocía la voluntad de Dios que todavía va a reclamarle a Jesús porque María no la ayudaba. Y esperaba que Jesús todavía le dijera, tenés razón Marta, María, anda a ayudarla. No, ¿saben lo que le dijo? Marta, estás afanada por tantas cosas, pero solo una cosa es importante,
Y María se dio cuenta y nadie le va a quitar esa posibilidad. A veces estamos tan afanados por tantas cosas y nos olvidamos lo primero que necesito. ¿Qué es lo primero que necesito? Conocerle más a Él. Conocerle más a Él. Todo lo otro es importante, pero no des vuelta a las prioridades porque te vas a equivocar. Y a veces podés terminar como Marta, sirviendo a Dios, haciendo algo para Dios que Dios no te pidió. Conocele más. Si no le conoces más, no lo vas a amar más, por lo tanto no lo vas a obedecer más. El segundo punto que dijimos que íbamos a ver en esta tarde era la relación entre la fe y el amor. ¿Se acuerdan que el sermón pasado dijimos que el apóstol en sus cartas pastorales varias veces él dice la fe y el amor, la fe y el amor, la fe y el amor y la fe? En Corintios que él dice, y permanecen estos tres, la fe, la esperanza y el amor. Fíjense que siempre nombra la fe como el amor. Y dijimos, ¿se acuerdan la semana pasada de que la fe y el amor son imprescindibles para vivir la vida cristiana? Si no tengo fe y amor, no hay vida cristiana. Bueno, ¿por qué se relacionan entre sí la fe y el amor? Bueno, podemos decir que en un sentido, lo contrario al amor, muchas personas dicen, bueno, lo contrario al amor es el odio, otros dicen lo contrario del amor es la indiferencia, pero también en un sentido, lo contrario al amor es un deseo egoísta y avaro de buscar lo mejor para uno mismo. En un sentido, lo contrario al amor es buscar algo más para mí mismo. Un deseo egoísta de querer primero proveer para mí mismo y después pensar en los demás. Esto es una característica muy notoria en los falsos maestros del último tiempo. Dice, su Dios es el vientre. Ellos piensan primero en saciarse ellos mismos. Ellos no les está importando las demás personas. Estos falsos pastores, estos falsos maestros, estos mercaderes de la fe, lo único que les está importando es primero ellos llenarse la panza. Primero ellos hacer su casa, hacerse un montón de cosas para ellos mismos. No le importa a la gente. No les importa. Porque primero quieren para ellos mismos. En cambio, el amor no nos lleva a ser egoístas, sino más bien a actuar con un deseo de desprenderse del bien de cada uno, para proveer en principal medida para los demás. Y este versículo no está, pero es bien claro. ¿Se acuerdan cuando Pablo habla de 1 Corintios capítulo 13? ¿Qué dice con respecto al amor? El amor no tiene envidia. El amor, en el versículo 5 del capítulo 13, no hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿Ven? El amor no es egoísta, buscando principalmente para él. Él no va a buscar lo suyo. El amor piensa en el otro. El amor siempre piensa primero en desprenderse para proveer en principal medida a los demás. Hechos 20:35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordad las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. El problema está que todos estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos falsos pastores, te utilizan este versículo ¿para qué? Para decirte a vos es mejor dar que recibir y hacer que le den a ellos. Lo utilizan así y dice, bueno, es mejor dar que recibir, entonces da. Pero acá vieron que Pablo dice que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. En este caso, los necesitados son ellos mismos, porque toda la plata es para ellos. Vas a escuchar mucho
mucho hablando de esto. Muchos va a escuchar que van a decir, mejor dar que recibir. Entonces da tu pacto, poné tu ofrenda, da para que el Señor entonces después te dé a vos. ¿Ven qué egoístas que son? ¿Por qué? Porque las personas terminan dando, pero ¿por qué terminan dando? Esperando recibir mucho más de lo que dieron. ¿Ven que ahí no hay amor en esa ofrenda? ¿Por qué? Porque ellos dan con la intención de ¿qué? De que si doy 100 voy a recibir 1000. Entonces, ¿para quién quiero? Para mí. Y eso habita en cada uno de nuestros corazones, siempre procurando muchas veces, nuestra carne intenta involucrarnos en esta idea de siempre procurar para mí. Necesito que me amen, necesito que me ayuden, necesito que me consuelen, necesito. Y nunca es doy. Eso es egoísmo. Eso es avaricia. No estoy hablando solamente de plata, en muchos sentidos. Necesito que mi esposa me ame de una manera que me sienta bien. Necesito que los hermanos me atiendan siempre. Necesito que el pastor siempre esté atento a mis necesidades. Necesito que ninguno me haga la contra. Necesito que todos me quieran. Ese es un deseo egoísta, hermano. No es lo que el Señor nos enseñó. ¿Qué dijo Él? Mejor es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir. Y el Padre dio el ejemplo en esto. De mejor es dar que recibir. ¿Por qué? Juan 3:16 que dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio, ¿qué cosa? A su Hijo unigénito. El Padre dio lo único que tenía. El Padre dio su bien más preciado. No dio a un ángel, no dio 1.000.000 de ángeles, no dio a su Hijo. O sea, el Padre se dio a sí mismo. No pensó en cuidarse Él. No pensó en Dios decir, bueno, yo necesito tener a mi hijo conmigo, voy a dar todo. A veces uno piensa, no creo que a Dios le haya dolido mucho dar a su hijo. ¿Cómo no le va a doler? Si el amor hacia sus hijos era perfecto, era único. Si no aguantó en el día del bautismo y dijo, este es mi hijo amado en quien yo me complazco. El Padre no pudo soportar no abrir la boca. Y dice que una voz del cielo dice, ese es mi hijo amado, lo amo. Yo no necesito de nadie de ustedes porque Él es el único que necesito para sentirme satisfecho. Pero aún así lo entrega. No le importó. Oh, cuánto nosotros necesitamos. ¿Quién puede amar de esa manera de nosotros? De desprenderse de todo. No importar. Bueno, ¿van entendiendo ahora la relación que hay entre la fe y el amor? Porque ¿cuánta fe necesitamos para tener este tipo de corazón amante? Bueno, si no desarrollamos la fe junto con el amor, tendremos temor en brindarnos todos a los demás y a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se llenará de dudas y de temor, y nos llevará a tener un sentido de preservarnos a nosotros mismos, inducido por el egoísmo y la avaricia. Si yo no tengo fe en el Señor, empiezo a tener dudas. Empiezo a dudar, ¿será que no me va a faltar? Cuando vos decís, tengo algo, mi hermano necesita, pero yo tengo solamente una moneda, ¿y qué hago? Si le doy me va a agarrar hambre. Pero no, tengo confianza de que no me va a faltar nada, entonces doy a mi hermano que está haciendo falta. Doy de mi tiempo, doy de mi esfuerzo, doy mi vida por los demás. ¿Por qué? Porque no tengo mi vida como tan preciosa. ¿Por qué?
Porque tengo confianza en Dios. Que si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Pero cuando no tengo fe, empiezo a tener miedo, empiezo a tener temor. Ya digo, ¿será que Él me va a cuidar? ¿Será que Él me ama más que a las aves? ¿Será que Él me va a cuidar? Y ya empiezo a tener temor. Pero cuando tengo fe, ese temor se va. Y cuando empieza a haber temor, entonces empieza a haber más amor. Y entonces se cumple lo que dijo el apóstol Juan, 1 Juan 4:18, el perfecto amor echa fuera el temor. Ahí está hablando con respecto al temor del juicio final, pero también sirve como un concepto general para todo. Para poder echar la duda, el egoísmo, el temor de mi vida, necesito más amor. No hay otra forma. Seguimos adelante. El tercer punto habla de la segunda virtud que vamos a ver hoy, que es la paciencia. En griego la palabra paciencia es hupomone, que significa más o menos literalmente permanecer bajo. ¿Cuál es la definición de paciencia? Bueno, paciencia, para los que anotan la definición, es la virtud de sobrellevar pruebas circunstanciales que padecemos. Es la virtud de sobrellevar o soportar pruebas circunstanciales que padecemos. ¿Vieron? Permanecer bajo. Soportar circunstancias que cada uno de nosotros sufrimos. ¿Qué significa esto de la paciencia? Bueno, es un carácter que se va desarrollando en cada cristiano, por el cual con los ojos de la fe vamos considerando a cada tribulación no como una situación desdichada, sino como un medio que Dios utiliza para moldear nuestra vida. Es un carácter paciente que se va desarrollando en cada cristiano, por el cual, por medio de los ojos de la fe, vamos considerando a cada tribulación no como una situación desdichada, o sea, qué mala suerte que me vino esto, no, sino como un medio que Dios utiliza para moldear nuestra vida. O sea, que terminamos confiando con plena certeza en que dicha situación es dada con un propósito de parte de Dios. Que cada situación difícil que vivimos es Dios que tiene un propósito para nuestra vida. ¿Cuál es ese propósito en general? Moldearnos a su imagen. ¿Cuál es el propósito en particular? Y puede ser trabajar en nuestra humildad, o tal vez sea para disciplinarnos, para corregirnos. Pero que en todo lo que nos pasa, negativo y positivo, es todo con un propósito de parte de Dios. Y cuando nuestra vida se va desarrollando en la paciencia, vamos teniendo cada día más confianza en esta verdad. Fíjense, Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4, habla al respecto acá Santiago, y dice, Santiago 1, 2 al 4, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. ¿Ven lo que dice? Fíjense, lo leemos de vuelta porque esto parece muy irracional. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Ves? Santiago está diciendo, cuando se encuentren en una prueba, tengan pleno gozo. ¿Por qué? Porque a través de esa prueba su paciencia se va desarrollando. Y si su paciencia se va desarrollando, se van pareciendo más ¿a quién? Al ejemplo mayor de paciencia que nuestro Señor Jesucristo.
en Romanos capítulo 8, versículo 37. Cuando hace un tiempo atrás escuchaba al pastor John Piper hablando sobre este versículo, me dio otra idea. Fíjense, un versículo conocido. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, en Romanos 8:37, podemos notar que el cristiano logra tener gozo en el Señor cuando puede entender la idea de que en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Qué quiere decir esto? En todas estas cosas. Estos versículos se utilizan mucho, vieron ahora en los que intentan hacer que tu autoestima levante. Somos más que vencedores. Por medio de aquel que nos amó, somos vencedor, vos sos vencedor. Dios te puso como cabeza, no por cola, y empiezan a levantarte y todos se sienten re poderosos. No, lo que está queriendo decir acá Pablo es, antes en todas estas cosas, ¿qué son todas estas cosas? Las que nombra antes. ¿Qué nombra antes? ¿Qué es lo que nombra antes? ¿Quién nos separa del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada. Lo que está diciendo acá Pablo es, en todas estas cosas son más que vencedor. ¿Qué quiere decir eso? Que todas esas cosas son instrumentos de parte de Dios para moldear tu vida. Que no son cosas que te van a destruir. ¿Por qué? Porque en esas cosas son más que vencedor por medio de Cristo. Entonces no pienses que la tribulación, la hambre, el peligro, la desnudez son cosas que te van a destruir. No, pensá que por medio de esas cosas Dios va moldeando tu vida. Que es muy diferente. Quiero hacer una aclaración antes de seguir. Tenemos que diferenciar que paciencia no es lo mismo que resignación. Hay muchas personas que dicen, bueno, son pacientes porque, se resignan. No es lo mismo. No es lo mismo paciencia que resignación. ¿Por qué? Porque la resignación se rinde ante lo inevitable. Dice, yo no voy a pelear contra Dios. Y ya está, si Dios quiso que sea así, ya está. No, eso es resignación, no es paciencia. La paciencia pone su confianza en que Dios obrará todo para nuestro bien. Romanos 8:28, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Entonces no es resignación, es tener plena confianza que aunque Dios me mande cosas buenas, que aunque Dios me mande cosas malas, va a ser todo para mi bien. Eso ves que no es resignación, eso es tener plena confianza en Dios. Y tenemos un ejemplo, el de Job. En Santiago capítulo 5, versículo 11, vemos que Santiago habla sobre la paciencia de Job. ¿De qué constaba su paciencia? No creo que hoy, no me voy a tomar el tiempo, y le decía a Claude, sobre un concepto, a veces pensamos que solamente de Dios recibimos cosas buenas y no podemos recibir cosas malas, pero eso lo explayaremos el día que hablemos sobre la soberanía de Dios. Pero sí, solamente voy a tocar lo que habla con respecto a la paciencia de Job. Prometo algún día, hermanos, cuando hablemos sobre la soberanía de Dios, que veamos sobre cómo es su trato. Con respecto, a veces decimos, no, solamente de Dios yo recibo lo bueno, lo malo es del diablo. Pero hoy no voy a hablar sobre eso porque nos explayaríamos sobre un tema que merece un capítulo aparte. Pero sí vamos a ver lo que Job habla. Veamos la expresión de Job. Primero vamos a ver la condición en la que estaba Job. Porque uno dice, si tengo que tener gozo, tengo que estar, aunque me venga una situación difícil, tengo que estar con cara de alegría. No es eso. Vamos a ver que Job estaba triste por las pérdidas que había sufrido. Fíjense, Job capítulo 1, el principio del versículo 20. Fíjense lo que dice. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza. Esto es una señal de que él tenía una gran afrenta. Él estaba muy triste. ¿Qué había pasado? Habían llegado mensajeros diciéndole, mirá Job, perdiste todo lo material que vos tenías. Perdiste todo.
Vos eras más rico, ahora sos el más pobre. No te queda nada. Pero no solamente esto, sino que viene otro y le dice, mirá, todos tus hijos se murieron. Todos. Estaban todos juntos y cayó todo y se murieron todos. ¿Cómo se va a poner este hombre ante esta noticia? Y lo que pasa acá, él rasga su vestidura, él se rapa, él se siente con un dolor terrible. Y no solamente él pierde cosas, su salud también pierde. Fíjense, el capítulo 2, versículo 13 dice, así que se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, los amigos que habían llegado, y ninguno le hablaba palabra. ¿Por qué? Porque veían que su dolor era muy grande. No solo estaba sufriendo por la pérdida de sus hijos. Imagínate, no sé, imagínense lo que tienen acá, hijo, que viene y te dice, tus hijos todos murieron. Y no solamente eso, sino que si vas a ver los versículos anteriores, vas a ver que ahora también Job es atacado por una sarna, que su cuerpo estaba cubierto de esa sarna. Dice que él agarraba un pedazo de un tiesto para rascarse. ¿Qué consuelo se le puede dar a un hombre así? Fíjense que por 7 días sus amigos que lo quieren llegan y que le van a decir, mirá, bueno, ¿qué consuelo le pueden dar a un hombre que está en esta situación? Ponete en el lugar de él. Imagínate, no sé, Miriam, Ever, imagínense, tus hijos se mueren, perdés todo lo que tenés y una enfermedad terrible en tu cuerpo. ¿Qué consuelo se le puede dar a una persona así? Era su dolor grande, dice. Pero miren la paciencia de Job. Hemos visto que él estaba triste por toda esta situación. Pero vamos a ver que en él no había resignación. No había enojo hacia Dios por lo que le había acontecido, sino que con paciencia confió en que Jehová tenía un propósito con toda esta situación. Te dije, perdió todo, perdió sus hijos, perdió su salud. Y aún así, este hombre sabía que Dios tenía un propósito. Fíjate lo que dice en Job 1:20. Leemos, entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. No dijo, Dios me mandó esto re malo conmigo, ¿por qué me hizo esto? No, él dijo, Dios tiene un propósito. Y no solamente lo dice, sino le adora, dice, Dios me dio todo, ahora me quitó todo, pero Él sigue siendo bendito. Él sigue siendo digno de adorar, aunque me dé todo, aunque me saque todo. Aunque esté viviendo un infierno en la tierra, le voy a seguir adorando porque Él es bendito. Él es digno de adorar. Y fíjate más abajo, capítulo 2, versículo 8 al 10. Y dice, y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces, la mujer muy prudente le dice, ¿aún retienes tu integridad, Job? Maldecí a Dios y morite. Maldecilo a ese Dios que vos adorás, a ese Dios que vos tanto le rendís honor. Maldecilo y morite. Pero él no duda, la mira y le dice, y le dijo Job a la mujer, ¿cómo suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado. Has hablado como cualquier mujer fatua. ¿Qué? Le dice él. ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo voy a recibir? En todo esto, no pecó Job con sus labios. ¿Qué? Cuando Dios me mande bien, entonces
lo voy a adorar, y cuando Él me mande cosas malas, no lo voy a adorar. Y dice que Job no pecó. ¿Ven qué paciencia? Y Job es una historia real. Y Job es un hombre como cualquiera de nosotros. Pero era alguien que tenía desarrollada su paciencia. ¿Notamos nuevamente cómo la fe se relaciona con la paciencia? Sin fe es muy difícil tener confianza en Dios. Y sin confianza en Dios es muy complicado tener paciencia. Si no tengo paciencia, si no tengo fe, no tengo confianza. Si no tengo confianza, no tengo paciencia. Por eso necesito fe. ¿Ven qué necesaria que es la fe? Vamos a ir al último punto. Perdón, antes de llegar al último punto, quiero dejarles solamente un comentario que a veces nosotros hemos escuchado. Se nos ha dicho muchas veces, no pidas paciencia porque Dios te va a mandar pruebas. ¿No escuchaste alguna vez eso? No pidas a Dios paciencia porque Dios te va a mandar pruebas. Hoy podemos entender que en realidad necesito de esas pruebas porque por medio de ellas puedo perseguir la paciencia. Si te determinaste a perseguir la paciencia, bueno, bienvenido al camino de la prueba. Porque para poder tener paciencia necesitas tener pruebas. Si el metal, para volverse más fuerte y resistente, necesita ser tratado al calor del fuego y del martillo, ¿cuánta más nuestra vida, que para Dios es más preciosa que la plata y el oro, debe ser templada en el horno de la prueba y con el martillo de la aflicción? Preguntarle a un herrero, preguntarle al que trabaja los metales, ¿saben? Para que ese metal se vuelva más fuerte, más resistente, necesitan ponerlo en el horno, necesitan ponerlo en el martillo, necesita ser golpeado. Con nosotros Dios es igual. Si para Él nuestra vida es más preciosa que el oro y la plata, para poder trabajar nuestras vidas, necesita ponerlo en el horno de la prueba, en el martillo de la aflicción. Cualquiera de los hombres de Dios que busques y que en la historia, en la Biblia o en la historia de la iglesia cristiana, eran hombres sufridos, eran hombres que fueron afligidos. Todos los hombres grandes de Dios y mujeres de Dios eran personas que fueron afligidos. Ninguno vivió la vida cristiana como un viaje al Caribe. Tuvieron que sufrir, tuvieron que padecer, y en medio de ese sufrimiento su carácter fue moldeado. Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4 dice, y no solo esto, dice Pablo, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Esa idea de prueba es un carácter probado. La tribulación produce paciencia. ¿Y la paciencia qué produce? Una vida a prueba de lo que venga. La tribulación produce paciencia. La paciencia produce una vida a prueba de lo que venga. Ninguna circunstancia logra mover al hombre paciente. Veamos ahora la mansedumbre. En griego la palabra mansedumbre es praupatía, T-H-I-A, praupatía, P-A-T-H-I-A, P-R-A-U-P-A-T-H-I-A, praupatía. Es la virtud según la cual podemos tener una actitud pacífica y humilde en nuestra relación con las personas, aun con aquellas que sean difíciles de tratar o que nos maltratan o agreden. Vuelvo a repetir, es la virtud según la cual podemos tener una actitud pacífica y humilde en nuestra relación con las personas, aun con aquellas que sean difíciles de tratar o que nos maltratan o agreden. ¿Tenés 5 o 10 minutos más para que veamos esto?
Veo a uno por ahí están cansados, pero son solamente unos minutos más. Veamos el último. Creo que muchos de ustedes, cuando terminemos esto, le va a ser de bendición. Fíjense lo que es en este caso la mansedumbre. En el caso de este versículo estudiado, la mansedumbre, esta virtud, se une a otra característica, a otra virtud, que es la gentileza. Mansedumbre y gentileza van de la mano. Humildad, mansedumbre y gentileza son hermanas gemelas que van juntas. Cuando hablamos de ser manso en este versículo, está hablando de ser en un sentido gentiles, amables, humildes, tiernos. Humildad, mansedumbre y gentileza no quiere referirse a una actitud pusilánime, sino más bien a una pobreza de espíritu, a uno que ha llorado al ver su condición. Por lo tanto, ahora puede tener una actitud mansa hacia los demás. Fíjense, ¿se acuerdan del Sermón del Monte? Mateo capítulo 5. ¿Qué es lo que dice el Señor? Fíjense, antes de decir bienaventurados los mansos, ¿qué dice de los mansos? Mateo capítulo 5, versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu. Aquellos que son pobres en espíritu. No que son unos pusilánimes tirados al piso, sino pobres en espíritu. Porque de ellos es el reino de Dios. Bienaventurados los que lloran. ¿Quiénes son los que lloran? Los que ven su condición de pecadores delante de Dios. Esos son los que lloran. ¿Has llorado por ver tu pecado? ¿Has llorado por ver tu condición? Bueno, bienaventurado sos por haber llorado, por ver que sos un pecador, porque ellos recibirán consolación. Y ahora recién el Señor dice, bienaventurados los mansos. Para ser manso tenés que ser pobre en espíritu. Para ser manso tenés que haber llorado al verte como pecador. Solo aquel que ha llorado al ver su pecado delante de un Dios santo y ver que sus pecados fueron perdonados, solo aquel que por gracia de Dios puede ser pobre en espíritu, entonces puede ser alguien manso. El concepto es entonces que no tenemos la noción de que al no tener nada no podemos sentirnos fuertes. O sea, acá no se trata de que soy manso porque como no soy nada, entonces no puedo hacer nada. Porque ya sabemos que somos hijos de Dios, somos herederos de Él y coherederos con Cristo. Eso ya lo sabemos, somos coherederos con Cristo de todas las cosas. O sea, somos hijos de Dios, no es que no somos nada, para Él somos sus hijos. Pero la actitud correcta de aquel que es manso es que, aunque yo tenga mucho o tenga poco, no abuso de lo que poseo para maltratar a los demás, sino soy más bien gentil con todos. O sea, la idea es, tengo poco conocimiento, soy gentil con las personas. Desarrollé un conocimiento mayor de la palabra, sigo siendo gentil con los demás. Antes conocía poco del amor del Señor, era gentil, era humilde, era manso con las personas. Ahora tengo mucho del amor de Cristo en mi vida, aún mucho más soy gentil, soy manso, soy tierno. Miremos el ejemplo de Cristo en Mateo 11:29, el que dice, aprendan de mí, ¿qué dice? Que soy manso y humilde. Él teniendo todo el poder. Jesús es Dios. Él es el que lo conocemos en la Biblia por omnipotente, por omnipresente, por omnisciente, por fiel, por poderoso, por soberano. Bueno, Él que tiene todo el poder, todo el conocimiento, toda la sabiduría y demás cosas que podemos nombrar, no utilizó todo eso para ser más prominente o para hacer que las personas lo obedecieran en todo o no le llevaran la contra. O sea, muchas veces tuvo oposición el Señor. Y Él podría haber usado de su poder para fulminar a sus enemigos,
pero él no utilizó de ese poder. No lo usó. Cuando aún muchas veces lo atacaban, él podía darles un paseo porque él era todo sabiduría. Cuando alguien le decía, pero Señor, cuando él estaba camino al Calvario, ¿vos no te das cuenta que si yo le pido al Padre, Él me manda ahora legiones de ángeles en mi rescate? Pero yo no voy a utilizar de mi poder para destruir, para ganar prominencia y respeto. ¿Se acuerdan cómo eran sus milagros? Cuando él terminaba cada milagro que le decía a la persona, no lo comente, no lo divulgues, no le comente. Él no intentaba ganar prominencia con su poder, sino que él era un ejemplo de ser manso y ser humilde. Él por medio de la mansedumbre intentaba persuadir, poniéndose en el lugar del más débil. Él perfecto en todo, dice que se rodeaba de lo vil y menospreciado. Las personas decían, este se junta a comer con publicanos y pecadores. ¿Ven qué ejemplo? Observemos lo que dice Strauss con respecto a la actitud de Cristo con la mujer adúltera. ¿Se acuerdan el relato de la mujer adúltera? Cuando todos le decían, la ley dice que tiene que ser apedreada. ¿Y vos qué decís, Señor? Y él entonces le dice, ¿no? El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Bueno, Strauss dice al respecto, dice, él señala que las personas más santas son las más misericordiosas al tratar con los pecados de otros. No aprueban el pecado, pero aman y buscan el bienestar del pecador. Aun cuando es necesario corregir o disciplinar, lo hacen con mansedumbre, amor y delicadeza, siempre anhelando la restauración. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Los apóstoles enseñaron que es la persona no arrepentida que necesita la disciplina para que cambie. Hemos de animar y exhortar a las personas que dejen su pecado y hemos de hacerlo con amor, con gracia, con humildad y con paciencia, cuidando de que no caigamos en el mismo error o en la soberbia y el orgullo. ¿Ven lo que dice? Nosotros esperaríamos que en ese momento Dios, que es santo, hubiera dicho a la adúltera, sí, mátenla porque es una pecadora. Pero Él actúa con misericordia y le dice, el que esté libre de pecado entre ustedes, que lance la primera piedra. Y entonces esta mujer arrepentida va a los pies de Cristo y Él le dice, vete y no peques más. No es que el Señor estaba avalando el pecado de ella, pero lo trató con todo el amor. Lo trató con toda la misericordia. Qué diferencia que es muchas veces a nosotros. Leía hoy también un artículo que hablaba del ejemplo de la leona, cómo trata a sus cachorros. Si vos vas a un zoológico vas a ver que está la leona con sus leoncitos y ves qué suave que es con sus cachorros. Ella tiene la fuerza en sus brazos para matar a un hombre. Vos sabés que esa leona se levanta, ¿no? Y podría pegar un zarpazo y matar a un hombre fuerte, pero aún así tiene la suavidad para levantar a sus cachorros sin lastimarlos. Ese animal poderoso, fuerte, cuando tiene que tratar al que es débil, lo hace con suavidad. ¿Ves qué ejemplo? Aún la naturaleza nos da ese ejemplo. Y para terminar, en esta noche ya, quiero leerle 2 comentarios con los cuales vamos a ir terminando hoy. El hermano, este es un autor muy bueno, lo invito si pueden buscar algo material de él, se llama Jerry Bridges. Anoche me puse a buscar algo de él y me pareció saludable traspolar exactamente lo que él decía para que cada uno de nosotros pueda reflexionar. Cuando lo escuchaba al pastor Sugel Michelén hablando de él, empecé a buscar un poco de información y encontré un artículo de él, saqué unos pedacitos y quería que ustedes también lo puedan meditar conmigo.
Les pido que estén atentos, solamente son 2 minutos más, que quiero que usted pueda escuchar a alguien que habla sobre la mansedumbre, alguien que habla sobre la gentileza, sobre la humildad. Fíjense lo que dice. Por un lado, él nos muestra el perfil del cristiano que en su corazón tiene la mansedumbre y la ternura y en sus relaciones con otros manifiesta la gentileza. Él, para hablar de este tipo de cristiano, habla de una persona que hace que otros sientan el descanso cuando están en su presencia. Otras personas con este cristiano no deben tener miedo de expresar su opinión y sus sentimientos. Hemos de estar, si somos de este tipo de personas mansas, hemos de estar sensibles a los pensamientos y sentimientos de otros. No hemos de exhibir nuestro compromiso a Dios de manera que otros sientan culpa. No hemos de desanimar el corazón de la persona que está dolida o que aún no ha alcanzado la madurez. Hemos de persuadir con amor y bondad, no con intimidación, coerción, amenazas o vergüenza. La gentileza evita el hablar abrupto que acusa y lastima. Repito, la gentileza evita el hablar abrupto que acusa y lastima. Cuando sea su responsabilidad corregir a otros, tratará de sanar la persona con palabras de consolación, ánimo y con una guía sabia y tierna. Cuando otros parecen estar en su contra o lo critican, el cristiano manso no se sentirá amenazado o resentido. Tal vez buscará la manera de aclarar o simplemente dejará a Dios obrar en el corazón de las personas. Fin de la cita. El cristiano que desea parecerse cada día más a la imagen de Cristo perseguirá la misericordia, la paciencia, la humildad y la mansedumbre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que no corrijamos nada? No, corrijamos si hace falta, corrijamos por favor, pero hagámoslo con un espíritu de mansedumbre. Seamos tiernos, y más con aquellos que son débiles, seamos tiernos. Pongámonos en el lugar del otro. Colosenses capítulo 3, versículos 12 y 14. Dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Escuchen ahora el segundo comentario de Jerry Bridges que anoté y le traje. Fíjense esto. Recuerda que tenemos que decidir que la gentileza realmente es una virtud que queremos. Tenemos que decidir si queremos ser moderados y sensibles en nuestro trato con otros, si queremos mostrar gracia y perdón en vez de crítica y juicio, y si queremos realmente reconocer la fragilidad del espíritu humano y tener cuidado de las personas. Preguntemos a las personas cercanas, ¿qué proyectamos a otros? Preguntemos, dice, ¿sienten otros que soy dogmático, necio en mis puntos de vista, abrupto, crítico o dominante? ¿Otras personas descansan en nuestra presencia o se sienten amenazados, temerosos o juzgados? Dice Jerry Bridges para terminar, hemos de enfrentar la realidad con honestidad y humildad. Hemos de pedir a Dios que obre cambios y que nos haga sensible a los sentimientos, los pensamientos y el espíritu de otros, aun cuando no sentimos que merecen esta consideración. Realmente, digamos, ¿cómo nos ven las personas?
Nos ven como dogmáticos, decir esto es así y es así, punto, se acabó. Aún con cosas que, no estoy hablando de las verdades fundamentales de la palabra, pero aún con otras cosas nos volvemos dogmáticos, decimos se va a hacer así y punto. O empezamos a intentar persuadir a las personas de nuestra opinión todo el tiempo, intentando hacerlas sentir mal por no pensar como nosotros pensamos, intentando usar con astucia nuestras palabras para hacer sentir mal a las otras personas. Si hacemos esta clase de cosas estamos mal, hermano. Tenemos que ser mansos y humildes, con mansedumbre, corregir. Dice el pastor Gary Thomas al respecto: el primer paso para llegar a tener esta virtud, la mansedumbre, es sentirse asombrado por la gentileza con la cual Dios nos ha tratado. No merecemos nada, le fallamos diariamente. Sin embargo, Dios sigue obrando en nosotros, no nos abandona, todavía está allí, todavía perdonando, todavía amando, todavía sustentándonos. Fin de la cita. El primer paso para la mansedumbre es no olvidar cómo Dios nos trató a nosotros. Concluyendo el estudio de estas 6 virtudes que hemos visto hasta hoy, ahora vayamos a Dios en oración para pedir su auxilio para el desarrollo en nuestra vida de cada una de ellas, ya que las necesitaremos de acuerdo al desafío que el Señor nos propone a cada uno de nosotros y que nos vamos a introducir de lleno en el próximo sermón. En el sermón que viene vamos a empezar a ver de lleno cuál es el desafío. Recién estamos viendo aquellas virtudes que necesito para afrontar el desafío que Pablo le impone a Timoteo y a cada uno de nosotros. O sea, todavía no hemos visto en sí cuál es ese desafío. Lo que hemos visto hasta acá son las cosas que necesito para poder cumplir con ese desafío. Yo no sé vos, pero yo veo todas estas virtudes y veo tanto que me falta. Cuánta justicia que me falta, cuánta piedad, cuánta fe que nos falta, cuánta fe, cuánto amor que nos falta, hermanos, cuánta paciencia, aún mismo en mí, cuánta mansedumbre me falta. No sé en vos, pero yo veo tanto de esto que me falta. Y Dios me dice: Sergio, necesitas de eso para vivir la vida cristiana. Necesitas de eso para cumplir el desafío que tenés como cristiano. Si no tenés eso, no vas a poder cumplir, no vas a poder lograr. Por eso, oremos hoy. Decía Suje cuando hablaba de esto: hermano, si no tenemos mansedumbre, estamos pecando. A veces algunos intentan justificar, decía él, diciendo: bueno, fulano de tal tiene un temperamento complicado, hay que entenderlo. Él es así, ella es así, es difícil de tratar. No, hermano, si tu temperamento es así, arrepentite. Dios te manda que seas manso. Si realmente en vos está esta actitud, Dios no le agrada. Pedile perdón y pedile que te ayude a ser manso, como Él es manso. Y decir cómo es, bueno, entonces buscarlo, intentar comprender cómo Él era. Él dice: imíteme a mí, como yo soy manso y humilde, y ustedes también pueden. No es algo que se logra de la noche a la mañana. Y vamos a ver a partir del próximo sermón que es algo que todos los días necesitamos. ¿Cuántas veces se nos va la paciencia? ¿Cuántas veces ante una situación difícil empezamos a dudar? Empezamos a tener temor. Nos empezamos a sentir realmente de que todo está mal. ¿Cuántas veces nos falta la fe? ¿Cuántas veces nos falta el amor?
¿Cuánto nos falta vivir en la piedad, en la justicia? Por eso les digo, no busquen encontrar en ustedes, en su condición, corran a la cruz hoy, corran a Cristo hoy. Corre a Cristo hoy, amigo, hermano, hermana, corre a Cristo. Si ves que no estás pudiendo lograr esto, corre a Cristo, porque vos no vas a encontrar la solución. Corre a Él. Decile a Él, Señor, no puedo. Por favor, ayúdame. Trabajá en mí. Y si hoy estás pasando por una aflicción, o si hoy estás pasando por una prueba que parece tan dura, dale gracias a Dios, porque Él está moldeando tu vida. Si hoy estás en el horno, y si hoy estás siendo golpeado con la aflicción, sentite bienaventurado. Dale gracias. Si Él no te dio aquello que esperabas, dale gracias. Vamos a orar en esta noche.